Hablemos de migración. Como siempre, la bienvenida en este espacio y con mucho gusto para la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras. Doctora Leti, bienvenida, muy buena tarde. Pues 100 días ya de Donald Trump, ¿quién lo diría? Parecen mucho más. Pues sí, Carlos, buenas tardes, saludos a todos los que nos escuchan siempre. Y fíjate que estos 100 días no son cualquier cosa para temas migratorios, como la mayoría de las personas que nos han seguido lo saben. Ha habido una serie de, pues realmente catástrofes en términos de algunas cuestiones que en términos de normatividad eran siempre muy respetadas, porque a pesar de todo, Estados Unidos se ha caracterizado por ser un país que respeta el Estado de Derecho. Y lo que hemos visto esos primeros 100 días es que eso ha ido en retroceso. Y entonces eso es, digamos, lo más grave, porque todo país es soberano de elegir sus propias leyes migratorias. Y en ese sentido, bueno, obviamente con la aprobación del Congreso, del Senado, que está avalado a su vez por el voto popular. Pero en este caso, pues tenemos acciones ejecutivas de Donald Trump. Y fíjate que la nota que tú presentabas hace poco, que tiene que ver con cómo van a quitar algunas oficinas, 4 oficinas de ACNUR en México, tiene que ver directamente con las 100 días del gobierno de Trump, porque por un lado es esa reducción del presupuesto que les hacen a estas agencias internacionales, que es la ayuda de Estados Unidos al mundo, y una de estas agencias, por la vía de las Naciones Unidas, pues es ACNUR, que reduce de manera importante sus recursos en muchas partes, no solo en México, ojo. Y en el caso de México, pues es muy importante porque ACNUR ha beneficiado enormemente todo lo que ha sido la política migratoria en nuestro país, sobre todo el sexenio pasado, apoyando, incluso dando algunos salarios, en el caso de Comar, que se ha recibido ese apoyo. Y es fuerte, pero también tiene un correlato estadístico. Ha caído en un 96% el flujo migratorio estos últimos 100 días, producto, entre otras cosas, de la imposibilidad de avanzar a Estados Unidos, pero también la parte que tiene que ver con, digamos, la contención por la vía del miedo, Carlos, porque ese es un factor que realmente ha desalentado y ha permitido explicarle a muchas personas, bueno, más o menos, digamos, entender la parte que tiene que ver con que se van a quedar atoradas en México y o regresan a sus países o eventualmente si hacen pues un trámite para solicitar digamos refugio humanitario en México, que tendría en todo caso que acreditar toda una serie de características, porque no es una visa, ojo con eso, el refugio no es una visa, sino es una condición de protección internacional. Entonces, al caer el 96% del flujo migratorio, pues obviamente en estos quitares presupuestos, pues están afectando enormemente a la parte del funcionamiento de ACNUR como organismo internacional acreditado en nuestro país. Pero déjame que te sume algunas otras cosas porque me parece que son muy importantes, Carlos, y no las quiero dejar de decir. Una tiene que ver con que hablamos mucho de esta parte de, bueno, ha bajado la popularidad de Donald Trump y miren cómo está metiendo la pata y miren cómo se está equivocando en esto y lo otro. Mira, yo ni lo dudo. Y como no soy su partidaria, pues obviamente tengo una posición muy, muy crítica y personalmente no tengo ninguna consideración hacia él. Pero Claro. el detalle tiene que ver con tener mucho cuidado, porque esta puede ser una lectura muy a bote pronto, muy de voluntad, muy de ganas de querer que estas cosas cambien y no sigan para peor. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. El votante estadounidense votó por la economía. El resto del mundo no le importa. A lo mejor hay algunos grupos, a lo mejor hay sectores conscientes de la situación o muy solidarios con algunas causas, pero la realidad es que el votante estadounidense y el votante en general, pero en Estados Unidos más que nada, es les llamaban voto péndulo, es un voto cambiante y es sumamente traidor, Carlos. Y en ese sentido, si mejora o la situación digamos, de la política económica que está implementando Trump cambia y para bien de algunos sectores, eso va a hacer que vuelvan a estar en la simpatía del personaje. Entonces, no nos dejemos llevar por nuestro voluntarismo, sino por un análisis serio que contemple que son esas coordenadas las que a su vez también explicaron el triunfo de la manera en que triunfó Trump, porque sorprendió a tantos la primera vez y esta segunda vez, ¿eh? Y si alguien dice que no, bueno, ya es irreversible, bueno, pues obviamente tenemos ejemplos de otros países donde parecería incongruente a los ojos de la distancia nuestra, pero bueno, hay otras coordenadas que explican eso. Entonces, el voto péndulo, que en su momento funcionó, puede irse para un lado y para el otro, es sumamente oportunista y
sumamente traidor, digamos, a las causas que realmente están más allá de su inmediatez y de su bolsillo, y eso es parte del bolsillo y de la expectativa, digamos, estadounidense, o que votó en su momento con Trump. Y otro elemento que no quiero dejar fuera de la mesa es, Carlos, el hecho de que algunas personas hablan de que, bueno, la migración de retorno, la deportación ya ha sido tanta, porque al final de cuentas, bueno, con Obama fueron más. Ok, a ver, si se van con los números, vamos a falsear aquí la información, y eso otra vez nos lleva a, digamos, análisis sesgados y, bueno, muy voluntaristas de nuestra parte. Porque al final de cuentas no es solo el número, Carlos, y hay que tomar esto en cuenta para tener siempre una visión hacia lo que viene mucho más clara, digamos, o por lo menos acompañarlo con más realismo, desafortunadamente, Carlos. Completamente de acuerdo. Hay que acompañar los análisis con un poquito de realismo y no solamente con los buenos deseos de lo que uno quisiera. Lo que sí es un hecho, doctora Leti, es que las elecciones que habrá en Estados Unidos el año próximo podrían ser esa frontera que está viendo Donald Trump como una oportunidad para que se le presente la posibilidad de continuidad de su proyecto o se le dificulte más. ¿No lo ve así, doctora? Fíjate que yo creo que este es un tema tan controversial que ni siquiera entre los republicanos avanzaría de una manera importante. Mira, además el señor Donald Trump es un personaje ya de mucha edad, no de mucha edad, mucha edad. Entonces, en ese sentido, francamente es un chiste, y yo creo que ahí sí el Estado de Derecho, las leyes, el origen mismo de Estados Unidos se pondría en un debate muy, muy potente. Entonces, adelantarnos a las elecciones del año 30 todavía lo veo lejano, Carlos, aunque lo vamos a estar discutiendo aquí en la octava. Por supuesto que sí, como siempre, escuchando a la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras, a quien le agradecemos infinitamente su participación, su colaboración en este espacio. Mil gracias, doctora. Buen fin de semana y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a usted. Buena tarde.